Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nos vamos al campo de la salud y nuevamente nos vamos a los problemas circulatorios, hoy específicamente a las venas profundas. ¿Y quién mejor para ello a quien hemos invitado aquí ya en 2 oportunidades para tratar temas relacionados con este problema circulatorio? Al doctor Manuel Abella, cardiólogo, gran especialista y en estos momentos gran dedicado a estos problemas, como es el de las venas. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Muchas gracias, Angulo. Doctor, lo primero que vamos a hablar es cuáles son los problemas de las venas profundas. Bueno, los problemas de las venas profundas... o las enfermedades de las venas profundas. Las enfermedades son varias. Empezando anatómicamente de arriba hacia abajo, hay lo que le dicen el síndrome de la vena cava superior, o en inglés el SVC syndrome, donde hay compresión de un tumor en la vena cava. Entonces, un poquito más hacia abajo, a nivel de la arteria renal, hay algo que le dicen el Nutcracker syndrome, donde la vena renal es comprimida entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Muy difícil hacer un diagnóstico, tiene que el médico pensar en eso y el paciente quejarse en eso. Entonces, siguiendo hacia abajo, hay lo que le dicen el síndrome de la congestión pélvica en la mujer, donde tiene pesadez, malestar, dolor, también muy difícil de hacer el diagnóstico. Es un diagnóstico que el clínico tiene que pensar en él para poder llegar a ese diagnóstico. En cuanto piensa en el diagnóstico, entonces ya es muy fácil hacer el diagnóstico. Siguiendo hacia abajo, hay otro que se llama el May-Thurner syndrome, donde la vena ilíaca izquierda es comprimida por la arteria ilíaca derecha, pasando por encima de ella. Entonces, siguiendo hacia abajo, el más peligroso de todos ellos, y el más importante porque podemos prevenir la muerte, es la trombosis venosa profunda. ¿Y esa dónde se encuentra? ¿En los pies ya abajo, en la planta de los pies? No, la trombosis venosa profunda la dividimos en 2, proximal y distal. Proximal es en la pelvis, en las ilíacas, y la distal es por debajo de la rodilla. Bueno, ya tenemos una idea, señores. Aunque no sé hasta qué punto usted y yo hemos entendido bien todo este proceso del recorrido de la vena de arriba hacia abajo. Pero bueno, ya nos han informado de eso. Ahora vamos a ir más profundo en eso. ¿Por qué es tanto? Porque usted me ha hablado fuera del programa de su interés tan grande de que ese público conozca de esto, que ese público no conoce, que acaba de nombrar y que no conocemos. ¿Por qué ese interés suyo tan grande en esto? Bueno, desafortunadamente es uno de los áreas en la medicina, la angiología, que le decimos los latinos, y las enfermedades cardiovasculares que por razones de tiempo los especialistas no tienen entrenamiento adecuado en eso. Casualmente se hizo una encuesta en cirujanos vasculares después de que terminaban el entrenamiento, qué cómodos se sentían ellos en tratar las enfermedades venosas, y 48% dijeron que no se sentían cómodos en lo más mínimo. Y si esos son los cirujanos vasculares, desafortunadamente nosotros los cardiólogos tenemos a veces menos exposición durante el entrenamiento porque es un tiempo limitado, pero son enfermedades muy importantes que responden muy bien al tratamiento, pero hay que crear una conciencia. El paciente se frustra, se cansa de buscar recursos y llega al punto donde o no se hace el diagnóstico o se hace cuando hay complicaciones. Ahora vamos a ir ya más en detalle. ¿Qué es esto de la trombosis venosa? La trombosis venosa son vulgarmente los coágulos en las venas de las extremidades inferiores y la pelvis. Pueden ocurrir por múltiples factores, cirugía, trastornos de la coagulación congénito, trauma, viajes duraderos más de 6 horas o inmovilidad de más de 6 horas. Y lo que pasa es que la sangre se estagna y empieza lo que le decimos clásicamente en la medicina la triada de Virchow, donde hay dilatación, daño al vaso y entonces trombosis. Entonces, al ocurrir la trombosis, si se queda en el mismo área, lo que hace es que ocluye el riesgo venoso, pero el problema es que muchos de esos embolizan, o sea, un pedacito del coágulo se rompe, se emboliza por la vena cava y llega al pulmón y causa un infarto pulmonar y una embolia pulmonar. O sea, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado cuando sentimos problemas y especialmente, como dijo usted, cuando estamos mucho rato. No es solo el ir en un avión. Yo creo que hoy en día que se usa tanto el estar frente a una computadora horas y horas y horas con este pie cruzado, es peligroso. Bueno, inmovilidad por general más de 6 horas es peligroso. Típicamente yo le digo a los pacientes míos que si van a hacer viajes de más de 4 horas es prudente usar medias elásticas de compresión.
Además de eso, levantarse, moverse frecuentemente, hacer ejercicio con los pies, con la punta del dedo apuntándola hacia la punta de la nariz repetidamente, tratar de mantener lo que le decimos el calf muscle pump, la bomba muscular de las extremidades inferiores para mantener flujo y mantener que la sangre fluje y no se estagne en ese área. Ahora estamos en una época de vacaciones, hay muchas personas que están pensando viajar a Europa. Ese es un viajecito de 8 horas. Por ejemplo, a mí lo que siempre se me ha dicho, no, o sea, camina, vete inclusive al baño, camina, pero evita el estar sentado. Eso lo puedo hacer si no hay problema. Pero si estamos en un problema de fenómeno atmosférico, toda esa serie de cosas, trata uno o lo mantiene uno sentado bastante tiempo. Definitivamente es peligroso. Un viaje de aquí a Europa, para aquel que vaya planificando algún viaje, en estos momentos, el pasarse las 8 horas sentado. Mujeres que tienen miedo de levantarse. Es mejor levantarse y correr el peligro de que haya un problema tormentoso a lo que le puede venir la circulación. Bueno, los pacientes los dividen en dos grupos, grupo de alto riesgo y grupo de bajo riesgo. Grupo de bajo riesgo es un individuo menos de 40 años, saludable, es un individuo de bajo riesgo. Pacientes mayores de 60 años, pacientes que ya han tenido coágulos en las piernas, pacientes que ya han tenido una embolia pulmonar, pacientes con varices, los pacientes obesos, pacientes con cáncer, aunque haya sido en el pasado. Pacientes de alto riesgo definitivamente necesitan ser mucho más agresivos. En esos pacientes, si van a ir a Europa, sería prudente usar las medias elásticas con presión, sería prudente hacer los ejercicios que se encuentran en todas las revistas, en las aerolíneas, que te enseñan cómo hacer el ejercicio, nada más que tienes que leerlo y hacerlo sentado, moverte, levantarte y estirarte y mantener el flujo sanguíneo, crítico. No sé si usted lo mencionó, los diabéticos también. El diabético en sí no es un factor de riesgo. El diabético es un factor de riesgo por enfermedad arterial. Ah, porque siempre para todo aquí es diabético. Cada vez que yo traigo un médico aquí, lo primero que te nombra a la persona que tiene la desgracia de ser diabético, ¿no? Y no veo que usted lo mencionó, ya veo que por lo menos en esto se salvaron los diabéticos, en el problema venoso. Ahora vamos a hablar de las causas que producen todo esto. Bueno, las causas son múltiples y las dividimos en congénitas y no congénitas o provocadas y no provocadas. Por ejemplo, historia familiar de coágulo es un factor de riesgo, porque típicamente esos pacientes tienen trastornos en la coagulación. El más común sería uno que se le dice el factor 5 de Leiden o factor 5 Leiden. Esos pacientes hacen trombosis espontánea. Otros son los pacientes que tienen deficiencia de ciertas proteínas, como son la proteína C, proteína S, el anticoagulante lupus. Pero en sí, para el público eso es inconsecuente. Lo que es importante es que si usted tiene una historia familiar de trombosis, coágulo en las piernas espontáneamente, embolia pulmonar espontáneamente, ya eso es una señal de que usted está a riesgo. Pacientes que hayan tenido cirugía mayor, particularmente cirugía abdominal o pélvica, donde se movilizan, se comprimen los órganos intestinales, y que después de eso van a estar inmovilizados por un tiempo. La cirugía ortopédica es una cirugía de muy alto riesgo para los fenómenos trombóticos y las embolias pulmonares. Todos esos son factores de riesgo críticos que se pueden prevenir, anticipar que van a tener un problema y llegar al diagnóstico. A mí siempre se me critica de que yo uso a nuestro invitado como para tratar un problema mío personal. Y muchos me dicen, tú estás enfermo de todo. Y no estoy enfermo de nada, gracias a Dios nunca, pero me vienen cosas a la mente. Ahora él ha dicho el problema hereditario. Mi padre, que murió de 93 años, pero murió producto de un coágulo. En 2 oportunidades hubo que operarlo en la ingle para extraerle un coágulo. En la segunda las cosas se complicaron y se produjeron la muerte. O sea, el hecho que ya tan directo como tengo yo a mi padre, que tuvo problemas de coágulo, ¿significa que las posibilidades de yo tener un problema de coágulo son mayores? Bueno, la implicación que tu papá lo operaron de un coágulo en la ingle me sugiere, yo no conozco el historial médico de él, que era un coágulo arterial. Lo más probable es que tiene una embolia del corazón a la arteria en la ingle y entonces se extrajo el coágulo. Esto no es el tipo de coágulo que estamos discutiendo. El coágulo que estamos discutiendo son los coágulos venosos. Ahora, si tu papá estaba en un nursing home, estaba inmovilizado, estaba en un adult living facility, estaba súper bien, había tenido un stroke, tenía un fenómeno neurológico, había tenido neurocirugía, todos esos sí son factores para trombosis venosa profunda y en algunos casos se hace la trombectomía. Hoy en día podemos hacer la trombectomía de una forma invasiva, pero no abierta. O sea, podemos poner un catéter y extraer el coágulo y disolverlo. Yo no sé, ese televidente, yo siempre me encanta conversar con el televidente porque él tiene las mismas preocupaciones mías.
usted aquí ha tocado, y cuando puse el ejemplo este de mi padre, que puede ser un problema arterial. ¿Cómo nosotros, yo, televidente, que estoy mirando un programa como el mío, sé cuándo el problema que yo tengo es arterial o es venoso, para yo poder hacer esas diferencias que ustedes tan bien la hacen por su conocimiento? Bueno, la trombosis o tromboembolia, en realidad, porque es una embolia arterial, es un embolismo que se forma en una parte de la circulación arterial, típicamente en la aurícula izquierda, y el paciente entonces tira esa embolia a una extremidad y son sumamente dolorosas. O sea que el cuadro clínico es típico, el paciente busca el tratamiento porque es un dolor brutal. Cuando tiene isquemia arterial. El de la arteria. De la arteria. Un dolor súbito, severo, donde el paciente acude a los recursos médicos por el dolor que tiene. La trombosis venosa no es una embolia, uno no tira la embolia, sino desarrolla la embolia en el sitio. Entonces, cuando ocurre eso, a veces los síntomas son paulatinos, la extremidad se le pone caliente, se le hincha un poquito, cuando caminas te sientes tirantez o malestar, pero es un cuadro mucho menos agudo porque las arterias no tienen el compliance, no se ensanchan con la misma capacidad que la vena. La vena cede y el coágulo se propaga. Es silencioso. Desgraciadamente. Es parecido cuando ustedes hablan de la hipertensión, que es un asesino silencioso. Este problema de la vena es silencioso. O sea, no es la arteria, ¡pam!, te da el dolor grande y ya por lo menos... acude. Y los síntomas, en uno y otro caso, ¿cuáles son? Bueno, el síntoma venoso es, como dije, el paciente a veces desarrolla hinchazón en la extremidad, desconfort, rubor, o sea que se siente la piel caliente, cuando camina se siente tirantez, pero son síntomas tenues. Por eso es que es importante tener un alto nivel de sospecha. El paciente arterial, los síntomas son súbitos, dolor súbito en una extremidad, a veces migratorio, a veces te empieza en muslo, entonces se te corre hasta la rodilla porque el trombo va corriendo por la circulación y se mueve. Y es un cuadro clínico mucho más agudo. El paciente tiene mucho dolor, mucha incomodidad y acude al recurso inmediatamente. Desafortunadamente, muchos de los pacientes con cuadros clínicos venosos o los síntomas no los perciben o se los achacan a otra cosa y no acuden al cuidado médico. Pero lo importante es que si no se reconoce, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, el paciente o el médico que no reconoce el síntoma la mortalidad va de un 1% si se hace el diagnóstico a un 15% si no se hace el diagnóstico. Mortalidad, o sea, muerte. Hay una cosa que se produce en muchas personas, especialmente nosotros las personas mayores, los que tenemos esclerosis en las vértebras, esclerosis se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Estenosis. Estenosis, no esclerosis, estenosis en la vértebra, yo la tengo en la cervical. Esos dolores que se producen de la cintura para abajo, porque al tenerla también en la lumbar, se producen de la cintura para abajo, pueden confundirse en un momento determinado con los problemas venosos, con los dolores venosos. Es posible. Que uno crea que tenga un problema producto de la estenosis y resulta ser que es una consecuencia de un problema venoso. Bueno, esa es una buena pregunta y te la quiero, me alegro que me hayas hecho esa pregunta, es muy buena pregunta. Este es el problema. Nosotros tendemos, particularmente como lo dije, que los síntomas de riesgo, de alto riesgo y bajo riesgo, es por encima de los 60 años, alto riesgo. Por encima de los 60 años uno tiene dolores, achaques, y entonces busca la explicación simple, lo común es común y lo poco común es poco común. Entonces dice, no, es que tengo la espalda mala, no, es que la rodilla me duele porque caminé mucho ayer, o tengo artritis, o te fuiste a Europa, estuviste en Europa, caminaste mucho ese día, se te hincha un poquito la rodilla y dices, tengo artritis. No, lo que tienes es un coágulo en la pierna. Y desafortunadamente eso es frecuente. Incluso los pacientes que mueven las piernas mucho, se despiertan por la noche con intranquilidad de las piernas, lo que le dicen restless legs o piernas inquietas, dicen, no, que pasé un día malo, trabajé mucho, estoy muy gordo, buscan mil excusas y lo que tienen restless legs se puede tratar. Estamos aprendiendo mucho hoy, señores, porque yo estoy seguro que esa preocupación muy poco la teníamos, hoy la tenemos más que nunca, gracias al doctor Abella, ¿no? Ahora la parte más importante, ¿cómo usted llega al diagnóstico? De una cosa o la otra. El diagnóstico de la enfermedad venosa se hace obviamente con la clínica. La clínica en la medicina es lo más bonito que hay y lo más importante que hay. Hay que examinar la extremidad, medir la extremidad. Típicamente cuando se miden las extremidades, una extremidad va a ser más grande que la otra. Y hay un parámetro, un límite normal. Por encima de ese límite normal hay que buscar la causa. Examinar la extremidad, si hay rubor, calor, hinchazón, edema.
frecuentemente no hay síntomas de eso. Entonces, si hay un índice alto de sospecha, hacemos un sonograma, donde vemos la vena o vemos la vena que está involucrada y vemos que no es comprimible, o vemos la vena que está involucrada proximalmente, pero también vemos anomalía, la vena está dilatada, ciertas típicas características en el sonograma y en el Doppler que nos sugieren que hay un coágulo. Y así determina usted que hay que actuar. Correcto. ¿Cómo se trata una vez que ya usted determinó que hay ese problema? Bueno, hay que dar anticoagulación inmediatamente. Empezamos con anticoagulantes que se dan en la barriga y entonces continuamos con anticoagulantes orales. Dependiendo de los factores de riesgo, eso puede darse de 3 meses a 6 meses. Si el coágulo son en los vasos proximales, en la pelvis o vasos grandes o comprometen un área grande, podemos hacer trombectomía, sacar el coágulo y si es necesario poner una malla en esa vena para mantenerla abierta. ¿Eso es cirugía o es algo que usted puede hacerlo en su consulta? No, es una cosa que se hace en el hospital, en el laboratorio de cateterismo o en el laboratorio de radiología bajo fluoroscopía. ¿Cuál es el pronóstico una vez que usted ha hecho el tratamiento y demás? El pronóstico, si se hace el tratamiento, el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano es bueno. No voy a decir que es excelente porque desafortunadamente haber tenido un coágulo aumenta el riesgo de tener futuros coágulos. Típicamente estos pacientes, una gran parte de ellos tienen coágulos recurrentes en los próximos 2 años y típicamente tratamos de evitar que la pierna se dilate tratándolos para evitar lo que le decimos un post-thrombotic syndrome, un síndrome post-trombótico. Le ponemos media de compresión, ponemos presión a la vena para evitar las complicaciones secundarias. Y siempre tenemos que tener un alto índice de sospecha en estos pacientes y observarlos meticulosamente porque están a mayor riesgo de tener futuros coágulos. Quisiéramos prevenir todo esto. No quisiera yo enfrentarme a una cosa de esta. ¿Cómo se puede prevenir esto? Bueno, mantener el peso ideal, no fumar. ¿Cuál es el peso ideal? Usted dice el peso ideal. Mire, usted es un hombre de una voluntad tremenda. Este señor ha tenido la voluntad de bajar un montón de libras. Por eso que lo vemos tan joven en estos momentos. Yo que lo conozco hace tiempo, le puedo decir que me merece un premio. O sea, ¿cómo bajamos? ¿Cuál es el precio, el peso ideal? Bueno, déjame empezar por decirte que la bajada de peso mío no es puramente fuerza de voluntad, sino yo tuve cirugía bariátrica. Y se lo tengo que agradecer al doctor Moisés Jacobs, que fue el que me operó. Pero el peso ideal es, típicamente si usted baja 10% de los sobrepesos, ya vas a arribar todos los beneficios. Además de eso, la movilización, anticipar que vas a estar a riesgo, comprarte las medias antes de hacer un largo viaje, hidratarte bien, porque la deshidratación también aumenta la coagulabilidad. Y si tienes síntomas, acudir al médico inmediatamente. No se te ocurra ir a Europa, tener la pierna hinchada, decidir que vas a ver a alguien cuando vuelvas a los Estados Unidos. Eso es un desastre. Eso es lo mejor modo. Usted ha hablado de esas medias varias veces. Esas son medias que usted puede ir a una tienda y pedirla y comprarla. ¿Esas medias necesitan una receta médica? No, las medias antiembólicas tú puedes ir a cualquier lugar que vendan equipos ortóticos y comprarlas. Ellos le miden la pierna, le venden la media típicamente que es menos de 20 ¿Cómo la pide el cliente? ¿Cómo tiene que decirlo? Nada, que usted va a hacer un viaje largo y quiere una media antiembólica y ellos le venden la media antiembólica. Media antiembólica. Esa es la palabrita importante que es la que yo quería que el doctor me dijera. ¿Se pueden evitar las complicaciones, doctor? Bueno, si el médico es bueno, se pueden evitar las complicaciones. La complicación más catastrófica de la trombosis venosa profunda es la embolia pulmonar. Eso es importante anticoagular al paciente inmediatamente y mantener una anticoagulación adecuada. Si el paciente ha tenido un coágulo grande o hay características del coágulo que aumentan la probabilidad de que vaya a tirar una embolia, a veces ponemos un filtro en la vena cava temporario que se puede sacar en un futuro, si es prudente, para evitar que haga una embolia pulmonar. Usted está hablando, varias veces ha hablado de los anticoagulantes y ya parece mentira, pero hemos aprendido. Ese televidente y yo y todos los que somos analfabetos en el campo de la medicina, sin embargo, en muchas cosas nos hemos educado. Y hay un anticoagulante, el famoso Coumadin, que se lo mandan aquí a medio, cada vez que alguien tiene un problema, van, le mandan el Coumadin. Yo he visto personas que desgraciadamente el producto del Coumadin se han complicado. Esto de los anticoagulantes, no hay riesgo en los anticoagulantes, especialmente en uno como este, el Coumadin, que se ve tan a menudo prescribirlo a los pacientes. Bueno,
cada vez que mandamos una medicina, el riesgo de la medicina tiene que ser menos, los beneficios tienen que ser mayores que el riesgo. Y el Coumadin es una medicina que salva vidas, pero hay que usarla adecuadamente, hay que monitorearlo meticulosamente. Hoy en día hay otras alternativas aparte del Coumadin, como está una medicina que se llama, te voy a decir el nombre comercial porque es más fácil, que es el Xarelto. Es una dosis una vez al día o 2 veces al día, fácil de tomar, altamente eficaz, no está aprobado para las válvulas, pero sí está aprobado para la trombosis de las extremidades Porque hay que dar miedo, la población sabe, antes yo no oía hablar de tantas personas, pero cada vez que hablas con uno te dicen, no, el médico me mandó un anticoagulante, o te dicen el Coumadin, o que te dicen este otro, pero ya la persona ya tiene una preocupación, ya no por la solución del problema para la cual se lo enviaron, sino por, lo que le han enviado para resolver el problema. O sea, no hay por qué preocuparse. Los beneficios son mucho mayores, es lo que usted está diciendo. Bueno, yo no voy a decir que no hay por qué preocuparse, porque igual que cuando usted se monta en su vehículo, se pone el cinturón de seguridad, no se lo está poniendo porque anticipa que va a tener un accidente, se lo está poniendo porque en caso que prevenir el accidente. Exacto. El Coumadin es veneno de rata, pero cuando usted se lo echa a la rata no le mide la coagulación ni lo chequea semanalmente, lo echa con la intención de matarlo. Todas las medicinas tienen riesgo. La aspirina tiene riesgo y se compra sin receta, pero si se maneja de una forma meticulosa, el riesgo es muy bajo y los beneficios son muy altos. Yo creo que hemos hablado muchísimo ya del problema de las venas y el problema de la trombosis, pero una preocupación que estoy seguro que también sigue teniendo ese televidente. ¿Qué relación está con esas venas profundas y las varices? ¿Cómo podemos llevar una cosa a la otra? Las varices en sí son un factor de riesgo para los coágulos, es uno de los muchos factores de riesgo, porque causa que la sangre se estagne, no fluya a la columna, la presión hidrostática no sea igual y por lo tanto tener varices es un factor de riesgo para tener trombosis de la vena profunda. ¿Existe algo más que usted quisiera tratar? Porque tenemos tiempo, queremos aprovecharlo hoy al máximo. No todos los días lo tengo aquí, aunque estoy tratando de tenerlo con bastante frecuencia. ¿Tiene algo más que decir sobre el problema de las venas? Bueno, quería hablar de dos cosas que no hemos hablado porque nos fuimos con la trombosis. Me gustaría hablar momentáneamente de May Thurner y me gustaría hablar un poquito del Nutcracker Syndrome y me gustaría hablar del Pelvic Congestion Syndrome. May Thurner, el paciente típicamente presenta con hinchazón de la extremidad inferior, porque la vena está siendo comprimida por la arteria y la pierna izquierda está hinchada y el paciente busca explicaciones, quizás vaya a su médico primario, le hacen un estudio de las piernas, le dicen que es negativo. El problema es que para hacer el diagnóstico de May Thurner hay que buscar May Thurner y tiene que ser un especialista, un experto que sepa lo que está buscando. ¿Tiene traducción May Thurner al español para que lo entienda? No hay traducción. Es un nombre. No son latinos, se llamaban May y Thurner y por lo tanto es May Thurner. Los que lo crearon. Sí. Siga para el otro que quería hablar en breve también, que es importante, es el síndrome de la congestión pélvica. Típicamente son mujeres, es el equivalente del varicocele en el hombre. O sea, el varicocele es la varice en el testículo. Bueno, estas son las varices en los ovarios y alrededor del útero. Y estas mujeres típicamente presentan con más síntomas después de la regla. Y se quejan de pesadez, congestión pélvica, inquietud. Algunas de ellas tienen varices en sus partes y entonces ya el diagnóstico es mucho más fácil porque se ve las varices, pero no necesariamente tienen que tener varices en sus partes y por lo tanto es un diagnóstico que la mujer tiene que ir al médico y decirle, mira, tengo esto, me siento tal cosa, ¿qué usted cree del síndrome de la congestión pélvica? Si se hace una evaluación, el tratamiento se puede hacer y la respuesta es excelente. Y la otra cosa que quería mencionar, en realidad es raro, pero lo quiero mencionar en honor a la hija de un amigo mío que lo tiene y pasó las del Caín, como decimos, para que se hiciera el diagnóstico, que es el Nutcracker Syndrome. Típicamente los pacientes presentan con dolor en el flanco izquierdo que se refleja a la espalda y a veces tienen hematurias, sangre en la orina. Y se le hace scan, se le hace de todo y no llegan al diagnóstico, porque el diagnóstico tiene que considerarse y hacerse específicamente buscando esto. Y a veces es necesario hacer venograma, donde se inyecta una sustancia de contraste en la vena para ver la compresión de la vena renal izquierda. Hoy en día se puede hacer con MRV, resonancia magnética, o sea que no hay que hacerlo invasivo, pero hay que pensar en el diagnóstico. Esos 3 casos que usted ha presentado son tan graves como que de no tratarse y cuidarse pueden llevar a complicaciones mayores. Bueno, la calidad de vida en esos pacientes es horrible.
O sea que sí pueden llevar a complicaciones, pueden hacer... ¿Se puede mejorar esa calidad de vida? Absolutamente. ¿Usted puede mejorarla? Bueno, o yo en conjunto con un radiólogo intervencional podemos definitivamente mejorarlo. Son diagnósticos difíciles, se pueden hacer y se pueden tratar con facilidad, lo que hay que considerar el diagnóstico. O sea que hay que estar tranquilo de que todo esto que usted ha dicho tiene solución. O sea, no es un problema mortal, es un problema que tiene solución, hay soluciones. La embolia pulmonar es un problema mortal. El coágulo, la vena profunda, si hace una embolia pulmonar, es un problema mortal. Pero excluyendo eso, no son problemas mortales, son problemas que responden muy bien. Bueno, yo creo, señores, que, no sé, ¿tiene algo usted más que decir? Nos queda como un minuto todavía para poder hablar. ¿Quiere dar un mensaje a ese televidente? Porque hemos tratado un tema que nunca aquí se ha tratado, el de la vena profunda. El mensaje es que si tiene síntomas, que acuda a su médico, que le haga saber sus síntomas, quizás mencione que usted vio esto en el programa y pregúntele qué piense él, que si puede tener esto. Si quieren más información sobre las enfermedades de las venas, yo tengo una sección en el canal mío de YouTube, que es Abella Heart, en YouTube, y específicamente lo tengo, dice venas en español y veins en inglés, donde puede adquirir más información. Y si quieren hacerme preguntas en las cuales, dentro de los límites de no examinar a un paciente, que yo pueda responder, con mucho gusto me pueden mandar un email a abellaheart@gmail.com y en lo que yo pueda ayudarlo, lo ayudo. Yo creo que el doctor Abella, en el día de hoy hemos tenido una cantidad de informaciones tremendas. Hay un hecho cierto que él nos habla un poco rápido y nos ha dicho muchísimas cosas que hubieran necesitado horas para decirlas. Pero bueno, hemos tratado de que sea lo mejor posible. Yo creo que, doctor Abella, lo menos que podemos hacerle es darle las más expresivas gracias, invitarlo nuevamente, esta es nuestra tercera vez y no será la última. Así que, mis queridos televidentes, sin más por hoy, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.